Y pienso que ya está conectándose por ahí. Buenos días, buenas tardes, bueno, no sé a la hora que nos vean, ¿verdad? Y en todos lados. Padre, ¿qué tal el camino desde Jalostotitlán hasta San Juan de los Lagos? Muy bien, muy accidentado ciertamente. Sí, ¿verdad? Es un camino que luego hay que estar al pendiente porque aunque haya autopista y camino, luego está medio... Mucho tráfico pesado, pero no, bien. Ajá, ajá. Con la emoción de llegar al atrio. No, pues bienvenido, gracias por acompañarnos el día de hoy. Pues mucha gente lo conoce, pero yo creo que algunos otros no tanto. Cuéntenos quién es, de dónde viene, a dónde va. Pues soy el padre Miguel Domínguez de Capilla de Guadalupe, actualmente trabajando en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, Jalostotitlán, y en esta comisión de Pastoral de la Cultura. Ya con 34 años de ordenado sacerdote. Ajá, ok. Así que ya hemos recorrido caminos. Antes de empezar para la entrevista de hoy estaba pensando cuántas veces y desde dónde nos empezamos a conocer. Bueno, pues desde el seminario fue profesor. Ya, por eso no sé si decirle de usted o de tú. De usted por respeto y de tú porque ya también vamos allá para... Por confianza. Por confianza y por la edad y por todo. No, aquí ya debe preponderar el tú. Ándale pues. Curioso, hasta que se cambia uno el cassette empieza uno a decir. Y luego en México, ¿te acuerdas que me dabas clases de... Sí, estaba... De cómputo, y ahí nos íbamos a platicar de la diócesis, algún cafecito, algo. De cosas de la pizza. vida. Sí. De los lugares donde has estado, ¿extrañas alguno? Por ejemplo, México, o más bien de los lugares donde has estado, ¿qué extrañas de cada lugar? Porque yo, por ejemplo, de México extraño mucho eso. A veces el ir a la universidad, un ambiente muy, muy juvenil por un lado, ¿no? Y por otro lado, la Ciudad de México, que la mayoría le tenemos mucho miedo y precauciones, pero también es un lugar de muchas oportunidades. Sí, la verdad, de cada lugar extraño uno muchas cosas. ¿Tú crees de Ojo de Agua? Pues extraño el ambiente humano, el ambiente natural, el Padre Alberto, que en paz descanse. Ajá. De Roma, pues menos, fíjate. Bueno, al Papa. ¿En serio? Al Papa No, la universidad es una experiencia también, como dices, muy padre. De México también, a mí me encantó México, la verdad, aunque estaba poco porque pues trabajaba en Osmex y salía mucho. Hasta está el dicho de que conozca México por Osmex, ¿verdad? Sí, ajá. Pero la ciudad me gustó. Su clima, como que sí hay civilización también. Y sí. No, pues de Lagos, muchísimas cosas. La gente, sobre todo. El templo, el ambiente de la UNIVA. Sí, pues te digo, ya son muchos lugares. Y les digo en Jalos de carrilla, no voy a llorar cuando me vaya de Jalos. Pero... Y no es amenaza, ¿verdad? ¿Cuánto tienes en Jalos? Es para qué hablamos de eso. Bueno, pues señores, estamos en... 7 años ya. No, pues todavía faltan otros 7, yo creo. No. Ya siento pasos en la azotea, pero se ha trabajado, creo que bonito. La gente a veces pregunta precisamente eso, ¿por qué tienen que cambiar tanto a los padres, no? Bueno, cuando tienen un buen padre dicen, qué poquito duró, ¿para qué se lo llevan? Y cuando tienen un padre que los reta dicen, ya duró mucho este padre, por decir que lo retan, ¿eh? Sí. Crecer. Sí, y pues también hay gente de toda, ¿no? Sí. Aunque estés trabajando mal, hay quien te quiera, o no tan bien. Y aunque estés trabajando bien, hay quien no te quiera ni ver. Pero bueno, pues es válido y es parte de... Fíjate que yo pensaba, porque desde seminarista me pasaba, ¿no? Que había un seminarista que lo mandaban a tal lugar y fue un éxito, ¿no? Por sus virtudes, cualidades, forma de hablar, a lo mejor hasta porque tocaba guitarra. Y a veces ese mismo seminarista en otro lugar como que no. Así es. Y es como una cuestión muy curiosa, ¿no? O también de seminaristas
eres muy bienvenido, Ajá. casi donde quiera. Bueno, yo tuve esa experiencia, Sí. o al menos caminé con esa percepción Ajá. de ser bienvenido. Y ya de padre también, pero un poquito menos, y de cura menos. Menos. Y, Pues y- tienes que tomar decisiones, a veces hacer cumplir alguna que otra norma. Te haces también más antipático, yo creo, normal, ¿no? Ajá, ajá. Los conflictos de autoridad clásicos. Sí, porque fíjate que mi experiencia pues ha sido desde vicario, administrador, párroco 2 veces, y ciertamente ser vicario tiene sus, vamos diciendo, sus comodidades, porque llega un problema complicado, no te toca resolverlo ni nada, y dices, gracias a Dios hay Vaya párroco, con ¿no? el señor cura. Se vino la epidemia, que se suspenden misas y hay cosas muy técnicas, Sí, sí, sí. como tener que pagar, como si se te enferma un trabajador y cosas así. Sí, o el tema disciplinar de los templos, la sanidad y Sí, 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 cosas de sí, sí. estas. Y dices, gracias a Dios, hay párroco. Ándale, tírese al ruedo, ¿no? Sí, le toca quedar mal al párroco, vaya con él. No, sin hacerla de mártir, o sea, es una responsabilidad que tiene muchas ventajas porque también tienes mucho campo de acción, ¿verdad? Ujú, ujú. Más campo de acción y por la decisión, la capacidad de decidir. Sí, porque, y también pensaba si vamos en ese aspecto, pues a un padre, bueno, técnicamente aquí en la diócesis le dicen padres y señores curas, que los dos son padres. Bueno, son términos, términos eclesiales sería más el vicario y el párroco, el párroco, el señor cura, pero pensaba en eso también, como el obispo, ¿no? El obispo también está en otro nivel de problemas, Claro. de Y cargos. cada vez más, pobres. Yo les digo que ¿quién quiere ser obispo ahorita? San Pablo decía que era un deseo válido, ¿verdad? Pero no, ahorita yo creo que no tan válido. Y no tan fácil. Y, Sí. y también como a veces las personas dicen, o lo dicen de esta manera, ya lo subieron a párroco, ya lo bajaron. Y no, usted se me antoja para obispo, ¿no? Ahorita que está la diócesis así con esta situación que estamos esperando en el proceso de maduración de la fe, proceso, el nuevo obispo, pues casi cada parroquia está postulando a su señor cura, ¿no? Y llegan y te dicen, no. El nuestro es el mejor. Que está bien, porque Sí. se ve que la gente, pues de alguna manera, tiene buenas referencias, ¿no? De sus párrocos. Aunque vamos a hablar ahorita un poquito más de la cultura, pero una última pregunta de cultura general. ¿Será válido como este término de que alguien aspire a ser obispo? Desde, no sé, a lo mejor desde seminario que dijera, no, yo quisiera llegar, pero llegar a ser obispo. O que un padre diga, no, pues sí estaría bien, me gustaría. Híjole, esta es una buena pregunta, pero, por ejemplo, el Papa Francisco diría que es carrerismo, ¿verdad? Okay. O sea, meterte a la vida clerical, esperando cargos, prestigios, privilegios. Digo, no porque el obispo sea la suma de todo eso, pero clericalismo porque es ir ascendiendo en la jerarquía, ¿no? Para un beneficio personal. Menos que alguien haya tenido una iluminación especial, ¿verdad? De que cuando te ordenes, luego serás obispo. Pero nada, no creo que haya quien aspire uno. En recta intención, ¿verdad? Porque yo por lo menos pensaba, cuando me dicen, y no me dicen tanto, es más respetuosa la gente que te digan, ya lo bajaron a vicario. No se acaba uno la chamba. No se acaba uno la chamba en el cargo que estés. Y si al final de cuentas tu vocación es al servicio, en el lugar que estés, porque me ha tocado, bueno, también la oportunidad de estar estudiando, estar en misiones, estar aquí, estar de una manera u otra en el cargo que estés, tienes suficientemente camino de santificación que sería el objetivo, ¿no? Claro, sí. Y santificar. Ajá. Y santificar, servir, predicar. Sí, no, desde esa perspectiva a uno lo pueden subir y bajar, por así decirlo, ¿verdad? Sí. A mí me decía alguien una vez que fui vicario en X parroquia,
¿por qué te tienen ahí? Te están desperdiciando. Y yo no me sentía nada desperdiciado. Me sentía muy bien. Sí. Pero es una visión, ¿no? Uh-huh. A veces. Sí, interesante. Yo también pensaba en el caso de, bueno, de que estás ahorita encargado de Pastoral de la Cultura, cómo fueron ustedes los fundadores del seminario del SEMLI, ¿no? Este certamen que se hace cada año, que tiene sobre todo la impronta de promover la cultura entre los seminaristas. Y después, pues de muchas otras cosas me gustaría, no porque como prestigio personal, sino como que su generación me parece que sí marcaba en los inicios de la diócesis o en ese principio, cosas que todavía tenemos hoy que marcan mucho el camino, vamos, cultural desde el seminario y que muchos lo tienen todavía. ¿Cómo empezaron con eso? Fíjate, el SEMLI comenzó bien curioso, en una comida ahí del seminario. Éramos teólogos de diferentes cursos. El padre Tibus, en paz descanse, Primitivo Olvera, de Lagos, el señor cura, el padre Alfredo García, uno que ya se salió, Abel, de San Francisco de Asís, tu tocayo. Uh-huh. Y ahí comenzamos a decir, nos faltan como espacios de expresión cultural que al mismo tiempo son espacios también como de libertad, ¿no? Ajá. ¿Y por qué no proponemos algo? El padre Tibus era el de cultura y Abel, y dijeron, sí, ¿qué sería bueno? Y ahí surgió, del comedor a la capilla que íbamos a dar gracias. Ajá. Cerramos el proyecto. La idea. Ajá. Ni lo escribimos ni nada, ya después sí hubo que escribirlo. Pero lo presentamos y fue aceptado y se hizo el primer SEMLI, sí, con mucho apoyo del padre Luis Guzmán, en paz descanse. Ajá. Pues al principio, como todo, ¿no? Con mucha frescura, con mucha libertad, con una idea ni tan bien definida en todos sus aspectos, uh-huh, pero sí con objetivo claro, ¿verdad? Uh-huh. Espacio de recreación cultural dentro del seminario y espacio de creatividad y libertad. Y como que sí pegó. Aparte que al principio daban los premios en efectivo. Y el padre Luis Guzmán era el ecónomo diocesano y el ecónomo del seminario, así que ajá. Cartera abierta. Ajá. No, pero sí era generoso. Entonces, uh-huh, yo, por ejemplo, cuando participé, yo veía posibilidad de pagar unas mensualidades y cosas así. Uh-huh. Entonces tenía ese plus. Entonces echarle ganas. Para los que no estén así como muy en el contexto, el SEMLI es en el seminario el certamen músico literario que se realiza cada año y empezó, pues estamos platicando aquí con el señor cura Miguel Domínguez desde el tiempo del seminario y se conserva todavía. Y como fuente de inspiración en aquel tiempo, ¿qué era lo que más predominaba o por dónde había las cuestiones del arte? Porque hoy entiendo que ya hay hasta cortometraje, que le han entrado las nuevas cosas, fotografía. ¿Qué pues fue? Era lo básico, ¿no? El uso de la palabra, la expresión literaria. Entonces era poesía, teatro corto, uh-huh, música y párale. Eran esas tres. Por eso es literario musical. Que claro, ahora ya se usan otros recursos, pero finalmente el uso de la palabra, del lenguaje, de la belleza musical y literaria es la esencia de este certamen. Sí. En la formación de los padres, pues eso es muy, muy bueno y muy interesante. ¿Crees que al momento de salir del seminario, los padres o en la experiencia algunos descubrieron alguna cosa con respecto, pues, en uno de estos concursos, ya sea en las obras de teatro del seminario, de música, muchos y todo, que dijeran, este certamen, cínceló en un sacerdote, pero enfocados no solamente, como decíamos, para santificarse él, sino la comunidad, y que ahora digas, este padre que descubrió cierto carisma y que en una comunidad ha hecho mucho bien por las promociones culturales que tenga? Yo creo que sí es un referente. A veces se ha quedado como muy hacia el interno del seminario. Ajá. Algo que recuerdas y recuerdan muchos con agrado por haber participado, y
y falta así dar un paso más hacia afuera, pero ve por ejemplo el teatro en el seminario, que siempre ha existido. Sí. Ayuda bastante el certamen literario. Y también en aquel tiempo iniciamos la Semana Cultural. Hasta recuerdo el lema era puertas abiertas a la cultura. Uh-huh. Y después a la eternidad y cosas así. Medio romántico, pero llegó a venir la Orquesta Filarmónica del Estado al seminario, con un concierto de lujo, coro del Estado, y así sí logramos algunas cosillas. Y hacia afuera, pues te digo, sí, no dudo que varios padres promuevan, si no festivales o certámenes, pero traen la espinita ahí, ¿no? Sí, y por ahí va la pregunta, lo importante que es también en las comunidades como hacer este tipo de réplicas, ¿no? Este tipo de eventos. Si en el seminario funciona, ¿por qué no podría funcionar afuera? Y es parte pues de la chamba, del trabajo de pastoral de la cultura, ¿no? Sí, por ejemplo, organizamos un festival diocesano de la cultura, ya en su segunda edición y en varios lugares de la diócesis. Y sí se ha replicado en parroquias. Recuerdo Arandas, recuerdo Capilla, en Acatic ya lo tenían, pero Tepatitlán, en varias parroquias o decanatos incluso, realizan el Festival Diocesano de la Cultura o parroquial. Y sí, el diocesano ha inspirado de alguna manera. Sí. Cuéntanos un poquito más acerca de esta pastoral de la cultura, ¿no? ¿A qué se refiere? Bueno, ¿por qué hablamos de cultura? Muchas cosas van a ser obvias, pero como camino pedagógico, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué en la iglesia se considera una pastoral de la cultura? ¿Qué proyecciones tiene o cómo se ha organizado aquí en la diócesis? Pues aquí lleva aproximadamente 15 años como un equipo organizado que se dedica a promover la pastoral de la cultura, y pues se ve necesario por la misma tarea evangelizadora, porque si el evangelio no se hace cultura, si no se incultura, si no se encarna con la fuerza del Espíritu, pues el evangelio te queda en el ámbito interior, en el ámbito del templo nada más, y no da el salto hacia la vida cotidiana, porque el evangelio no es para vivirse solo en misa. La fe no se celebra solamente, también se vive, se practica, y se vive y se practica también en el fútbol, en la comunicación, en la educación, en el servicio público. Entonces nuestra diócesis ha tenido esa como conciencia a partir de análisis de realidad desde hace más o menos 15 años, de que debe crear puentes entre la fe que tiene, porque somos un pueblo de fe creyente, y la fe que hay que vivirla en ámbitos donde a veces no le abrimos mucho las puertas. Entonces ahora pues hablamos de que es iglesia en salida hacia los deportistas, hacia los universitarios, hacia los empresarios y los trabajadores, hacia el mundo también de las artes y del servicio público, hacia el mundo urbano, que es toda una cultura. Y ese crear puentes entre nuestra fe y la vida cotidiana, pues es tarea que la iglesia hace de por sí, ¿verdad? Pero que hay que tener más conciencia, explicitarla y concretarla en programas también, y eso un poco nos toca a nosotros, ¿verdad? Fíjate que yo también formo parte de esta comisión, de este grupo pues de la cultura a nivel diocesano, la comisión como parte de una vocalía.
Me sorprendió y me interesó mucho ver estas vocalías. Bueno, sabrán que nuestra diócesis pues ahí se divide por diferentes grupos para atenderlos. Está el grupo de la cultura, pero este tiene pequeñas ramas, ya las has mencionado, y que cada uno haya o un padre o un laico y que esté el encargado de empresarios. Por ejemplo, a mí me ha llamado mucho la atención el encargado de deportes, ¿no? Y así como hay un padre encargado de deportes en la diócesis, se da. Sí. Y al principio suena, ¿y qué hace? Organiza ahí unas canchitas con los padres, ¿o qué? Dice, no. Y que está haciendo un trabajo muy interesante. Platícanos de los que te han resultado más interesantes o un poquito de cada uno. Sería padre que luego los invites. Sí, que nos den así con detalles su chamba, muy interesante. Cada encargado de vocalía, que son 8 vocalías en nuestra comisión, es un puente, repito, hacia una realidad específica, un ámbito, un ambiente. Y, por ejemplo, servidores públicos, que pues los tenemos tan estigmatizados a veces. Hemos tenido varios encuentros con servidores públicos, sobre todo en etapa de campaña, hay que decirlo, o cuando ya son electos, están más accesibles. Hay que agarrarlos cuando andan de buenos. Pero va el obispo y se encuentran con el obispo, nos toca a nosotros organizar y operativizar esos encuentros, pero han tenido un éxito muy bueno en asistencia. Ajá. Se han firmado pactos educativos con ellos. Sí. Ya luego nos falta el tema del seguimiento a ellos y a nosotros tal vez, pero se dialoga, el obispo los escucha, ellos escuchan al obispo, sobre todo con el mensaje de la iglesia. Y se crean vínculos también, que después en varios municipios ayudan mucho a la relación. Luego en deportes, pues se han organizado en Festival de la Cultura, se organizan eventos deportivos a nivel diocesano, han surgido iniciativas interesantes, por ejemplo en Arandas, de ahí de un encuentro de fútbol y de voleibol, surgió un centro de catecismo en aquella zona. Muy interesante, ¿verdad? Que dan catecismo ahí en el campo de fútbol, porque pues ahí van los niños y se organizan muy bien. Y fue a nivel ciudad. Ajá. Ha sido muy interesante el encuentro con universitarios, que solo hubo 2 al principio, pero bien, con asistencia del obispo. Ha habido misiones universitarias. También a nivel educativo, pues se ha destacado más en decanatos, sobre todo el decanato de Lagos. Y bueno, pues es una gama de actividades interesantes. Ya como comisión, pues hemos hecho los encuentros, que estamos próximos a uno, y los festivales diocesanos, y también los talleres de formación de agentes que quieren trabajar en Pastoral de la Cultura. Se hizo uno muy interesante de artistas, un encuentro de artistas donde se les platicó el padre Juan Tavares, que también fue de Cultura, les expuso una carta del Papa San Juan Pablo II, sobre la belleza, el esplendor de la belleza y la belleza en la iglesia, a los artistas. Como la iglesia siempre ha promovido el arte, porque el evangelio es bello, porque la fe es bella, y la iglesia católica promueve la belleza. Si no fuera bella la fe católica, ¿quién la seguiría, no? Con lo bello va lo fascinante, lo entusiasmante, lo extasiante. O sea, hay mucho ahí. Y fueron unos 80 artistas, pintores, músicos, escultores. Estuvo muy, muy padre. Qué interesante, qué interesante. Sería pues una de las comisiones, todas los trabajos pastorales, pero hay muchos que son como hacia adentro, ¿no? Por ejemplo, pastoral litúrgica, pues bueno, por la gente que ya está dentro de la liturgia, concretamente en las celebraciones. En algunas otras cosas también, me van a regañar los de liturgia, padre, nos está limitando mucho, pero pues cultura es el contacto que está muy abocado hacia campos que a lo mejor no son tan frecuentes aquí dentro de los ambientes eclesiales, ¿no? Que hay que decirlo, padre,
Muchos padres quizá creen, o creemos, muchos agentes también, que al hablar de cultura estamos hablando primero de bellas artes, ¿verdad? Ya ves que nuestro gobierno ha reducido el tema de la cultura al ballet clásico, al ballet folclórico, a la pintura, que obviamente es una dimensión, pero cultura es todo lo que genera estilos de vida, lo que surge en la relación humana, en la relación con Dios, en la relación con la naturaleza. Y de por sí la iglesia genera cultura. Sí. La liturgia es toda una cultura con la cual expresamos nuestra fe, que tiene arquitectura, que tiene pintura, que tiene ritos, que tiene signos, y es hermoso porque el ser humano vive aquí y necesita todo eso, tocar, oler. El incienso no es de oquis, es para que veamos cómo nuestra oración sube al cielo y tiene un perfume de oración, de gloria, etc. Entonces, el plan diocesano de pastoral, los programas, generan una cultura. Podemos decir que, de hecho, la mística de nuestra comisión se basa en toda la cultura que genera la Iglesia Católica, la diócesis de San Juan de los Lagos, junto con la Iglesia Universal y etcétera. Valorarla, reconocerla. Los padres están haciendo cultura, los agentes de pastoral, tú estás haciendo una cultura de dar a conocer, de comunicar, de transmitir el mensaje del Evangelio a través de estos medios, etcétera. Sí, porque a veces, como decías, redundar un poquito, que el error de cuando alguien escucha festival cultural parece que nada más es el folclore, ¿no? O rescatemos nuestras costumbres y culturas, a veces alguno parecería que solamente se queda como, no sé, el Día de Muertos o la Noche Mexicana, pero que son todos los demás campos. Por ejemplo, el de los empresarios, ¿no? Que es parte de la cultura, siguen haciendo cultura. Así es. Sí, los empresarios han hecho también eventos muy interesantes de jornadas empresariales. Y ahí, por ejemplo, pues se invita sobre todo a Coparmex y yo les he insistido que inviten empresarios pequeños, medianos, porque empresarios siempre pensamos el que ya tuvo éxito, ¿no? Y no, hay que irnos desde abajo. Y hay una cosa bonita que se ha valorado mucho. Entregamos en los festivales culturales reconocimientos diocesanos a diferentes ámbitos. De estas vocalías, empresario del año, y obviamente tenemos algunos criterios, ¿no? Tratamos de que el empresario sea justo, tenga visión social, etcétera. Sí. Deportista del año, incluso hemos entregado al promotor de tradiciones regionales, un maestro de charrería, y él no se la esperaba, estuvo muy contento ahí con su familia, bien de charros todos. O sea, la iglesia también valora las realidades humanas. ¿Por qué? Porque está en el mundo. Entonces, la charrería, la convivencia familiar, los festejos, aunque no sean estrictamente religiosos, la iglesia los valora, ¿no? Y el arte en general. Los artistas, cuando hubo ese encuentro, dijeron, pues gracias, nos llama mucho la atención, nos da mucho gusto que la iglesia se interese en nosotros. Fíjate el mensaje que damos a veces con nuestra pastoral, que no nos interesan muchos ámbitos, que muchas personas no nos interesan. Y la pastoral de la cultura nos ayuda a mostrar el interés por el deportista, por el comunicador, por el influencer, por el charro, por todo lo que es humano no es ajeno a la iglesia. Y a veces nos vamos cerrando sin querer o queriendo a ciertos ámbitos, ¿verdad? Y la evangelización necesitamos oxigenarla mucho más. Sí, pensaba casi así como, no sé si se concretiza también en esta frase,
valorar, promover, rescatar todo lo que haya de bueno, bello y verdadero, no solamente dentro del templo, ¿verdad? Fuera y todo lo que conlleva, pues la gente vive, la gente no se cambia de cassette, la gente es una historia que se va entretejiendo con todas estas dimensiones. Sí, porque hemos dejado en el camino por descuido, por ignorancia a veces, porque no hemos pasado bien los valores a a las generaciones siguientes, pues muchos detalles de cultura humana que sería bueno rescatar, ¿no? En la familia, en el pueblo, y para eso hay que conocer pues la realidad de nuestros pueblos, la historia, y decir, mira, pues esto se hacía antes, ¿por qué? ¿En qué momento lo dejamos? Sí. ¿Sí? Como ahorita en la Cuaresma, el Papa nos dijo en la carta, en el mensaje de esta Cuaresma, no dejemos los ejercicios, la práctica de los ejercicios espirituales, no dejemos la práctica del sacrificio, las pequeñas penitencias, los propósitos que les llamamos, ¿verdad? El Vía Crucis, etcétera. Si vamos dejando lo pequeño, al rato vamos a dejar lo grande. Y nos quejamos, por ejemplo, de que pues, la cultura actual sí es muy antropocéntrica, muy narcisista. Sí, a lo mejor porque empezamos a dejar muchas cosas pequeñas y ahorita pues ya hasta de Dios nos olvidamos. Vamos a tener ahora pronto un evento, ¿verdad? Platícanos dónde, cuándo, a qué horas y qué se espera de este evento. Pues es el segundo encuentro diocesano de Pastoral de la Cultura. Está destinado a todos los líderes de cultura, católica y no católica, por lo tanto sacerdotes, agentes laicos, religiosos, porque generan cultura todos, generamos, haciendo o dejando de hacer, pero también a cada uno de los ámbitos que tratamos de tener nosotros en Pastoral de la Cultura como destinatarios, estos que mencionaba, ¿no? Deportistas, educadores, comunicadores, empresarios, etcétera. Están invitadísimos, va a ser el sábado 11 de marzo en Valle de Guadalupe. En el Valle. Ahí en el Centro Cultural Municipal, que nos hizo favor de prestarnos el municipio. Es nada más una mañana de reflexión y de diálogo. Viene el señor arzobispo de León, que es el actual encargado del episcopado en la dimensión de cultura, educación y cultura, Monseñor Alfonso Cortés Contreras, y pues él ha trabajado mucho en estos aspectos. Actualmente es consejero en Roma también vive en León, pero cuando los llaman, consejero del Dicasterio de Cultura. O no sé, ahora les han cambiado los nombres, no sé si es congregación, dicasterio o comisión. Y viene, nos va a dar una charla sobre la reconstrucción del tejido social desde el Evangelio y la tradición de la Iglesia. Fíjate, hablamos tradición de la Iglesia, quiere decir que la Iglesia no solo es lo actual, sino lo que viene valorando y recogiendo de tradición. El tesoro, ¿no? Una de las grandes funciones, misiones y labores de la Iglesia, conservar, valorar y promover históricamente otra vez lo bueno, bello y verdadero en la humanidad. Así es, que finalmente nos debe llevar a Cristo. O sea, hay una etapa, digamos, de cultivo, por eso se llama cultura, de cultivo de la tierra humana, del ambiente humano, que disponga a las personas y a las comunidades a recibir el Evangelio de Cristo, a recibir a Cristo. Es un poco como la labor de los profetas, de la labor de San Juan Bautista, preparar el camino del Señor. Y la labor del campesino de arar la tierra para que la semilla caiga en tierra buena. Entonces a veces nos vamos derechos a aventar la semilla, pero no hemos cultivado, no hemos generado una cultura de buen ambiente, de buen trato, de estilo de vida, incluso de lectura, de conocimiento,
confianza en la razón humana, etcétera. Todo eso le interesa a la iglesia. Sí. Como para emocionar a las personas, que alguien que más o menos diga, bueno, estaría bueno ir o no ir, ¿qué esperaría una persona? ¿Qué crees que es de lo interesante que se llevaría tanto un sacerdote, un agente pastoral o una persona de a pie? Todos andamos a pie, pues, pero que no haya tenido a lo mejor tanto contacto eclesial y diga, puedo ir, y a lo mejor unas cuestiones técnicas, hay inscripción, hay algún costo y cosas así. Hablamos del encuentro, ¿verdad? Nuevamente. Sí. Pues yo creo que la reflexión ya de por sí es válida, ¿verdad? E interesante. La descomposición del tejido social y cómo recomponerlo desde la fe católica y también desde los valores humanos y desde la tradición de la iglesia. Entonces, es un tema que nos interesa a todos. Va a haber también unas mesas de diálogo con cada uno de las vocalías de la comisión. Porque el tema general es recomponer o reconstruir el tejido social desde nuestros ambientes, sino desde dónde lo vamos a recomponer, ¿verdad? Cada quien donde trabajamos, donde nos divertimos, donde soñamos, donde pasamos gran parte del tiempo. Entonces, se van a dividir los empresarios acá, los deportistas, los educadores, los universitarios, y van a establecer un diálogo de cómo ven el tejido social en ese ambiente de cada quien. En el deporte, por ejemplo, ¿cómo ves la descomposición del tejido social? Para luego tener después una sola mesa de panel, y nos van a platicar los vocales de cada área, qué posibilidades habría de trabajar en favor de cada ámbito y qué perspectivas y qué proponen. Entonces, pues es algo, no está tan pesado, son 3 momentos: conferencia, diálogo en mesas y panel. Y al final unas conclusiones. Yo les voy a proponer algo diocesano y parroquial, unas redes culturales para el tejido social. Se les está pidiendo de cuota a los que puedan, si no de todos modos vayan, 150 pesos para la comida y el material, el cafecito, etc. Y pues comenzamos a las 10, ahí los esperaríamos. Es el espacio que les mencioné, ¿cómo se llama? Centro Cultural Municipal. Los que conocen el valle, casi todos conocemos, saliendo hacia Pegueros, antes de pasar el río, a la derecha, antes del puente blanco que está ahí, a la derecha está el Centro Cultural. Hay estacionamiento amplio y todo, está muy agradable. Fíjate que yo sí insistiría en que es bueno que se den una vueltita, obviamente, y las razones son las siguientes. Y yo que trabajo pues en esto de la comunicación, y que ahorita podemos tener teleconferencias y no sé qué tanto, puede entrar a internet y bajar toda la información. Ahora con la inteligencia artificial le puedes preguntar y te contesta y todo, pero cuando nosotros teníamos los eventos de comunicación, a veces de lo más valioso, todo es valioso, la conferencia, la técnica, lo que aprendes, ¿no? Encontrarte con el otro, porque a veces llegábamos con los de otras diócesis y bueno, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Cómo le haces? Y ahí compartes mucho, a veces el mismo espíritu, ¿verdad? En estos ambientes inspira por caminos que a veces uno no sospecha. Y que si alguna persona, por ejemplo, un profesor que está interesado en un poquito más, que diga, soy profesor, creo que necesito de hacer algo más allá que técnicamente, ¿dónde me pudiera encontrar con personas que piensen más o menos igual que yo? A lo mejor no para que me digan qué hacer, yo ya sé qué hacer en cuestión técnica, académica, pero hacer equipo con otros, dense una vueltita y se van a encontrar con un equipo, algunos profesores, un sacerdote que les van a echar porras y van a decir por aquí es, ¿no? Un empresario a lo mejor que nunca haya asistido, que a lo mejor solamente asiste a la celebración de la misa, un poco a la liturgia, y que diga, siento como que puedo dar un poco más para su empresa, que se den una vuelta, se van a encontrar con gente que también en su campo ha pensado eso. Un entrenador deportivo, casi todo. Bueno, hay entrenadores que no son deportivos. Hay coach,
que digan, de pasión hago esto, pero me gustaría aportar un poco más o me gustaría también hacer conjunto con gente que busca no solamente promover físicamente a alguien, sino colaborar en el bien. Dese una vuelta también, creo que puede ser eso. Aparte de la temática que ya está puesta, que en este año en la diócesis y a nivel general el fenómeno de del tejido social, que hay una descomposición y que nos urge pues rehacerlo, la temática concreta, pero el encuentro con otras personas que también te van a ayudar y hacer esta, le llamamos sinergia, ¿verdad? Que entre todos juntos pesa menos. Sí, la verdad, el encuentro personal no se suple con 10 Sí. comunicaciones virtuales. Quizá con 11. No. 11. Sí, y, no. y sí, esa dinámica de, digamos, de humedad o de contagiarse mutuamente de entusiasmo, de experiencias concretas y un poquito de teoría también, ¿por qué no? Creo que sí, siempre es muy enriquecedor. Ojalá puedan asistir. Fíjate, por ejemplo, hay experiencias en empresas muy complicadas. Ajá. Su tejido social está bastante roto, limitado. Tejido social que son relaciones humanas, los ambientes muy pesados. Incluso hay empresas donde se les han colado los vendedores de droga. Sí, no, pues realidades retadoras para nosotros. Hay pues infidelidad, hay conflictos, envidias, de arriba para abajo, a nivel horizontal, entre trabajadores, etcétera. Entonces, pues en esos ambientes la productividad también decae, ¿no? Y la gente, la rotación de personal es muy frecuente y por lo tanto le tienes que invertir cada vez más a capacitar gente nueva, etcétera. Entonces, ¿qué hacer para recomponer esos tejidos sociales, no? Que no es una pregunta fácil ni retórica de, no, ya con una conferencia de esto ya voy a generar un ambiente positivo. Y al empresario que no le interesa el tejido social en su empresa, en sus trabajadores, pues sabe cómo le vaya. Puede llevar a la quiebra a una empresa, porque la empresa son sus trabajadores también, ¿no? Sí, conozco empresas de estas, no doy nombres, pero en Lagos sobre todo, que nos invitaban a confesar cada mes y a dar dirección espiritual. Y no te la acabas. O sea, hay mucha gente que quiere ese servicio y es gente que a veces no va al templo, no tiene tiempo, salen cansados. Pues hay que ir allá. A eso nos referimos con salir, con ser iglesia en salida, con ser puente, y ahí hay muchos espacios de evangelización para el que quiere. Muy interesante, entonces dense la vueltita al evento, y no solamente el evento, considérenlo, ¿no? Tanto si otra vez redundar en esto, si eres empresario, acérquese a su parroquia, trate de hablar con el párroco y decir, tengo una empresa, me gustaría que fuera, no solamente un evento folclórico de las posadas, ¿verdad? Que también es bueno, pero los demás... Pero no te compromete. Sí, o los procesos de todo lo que dijimos, de arte, de servidores públicos y en todos lados, pues la iglesia estamos con ganas de participar en estos campos. Se nos fue el tiempo rapidísimo, ya casi tenemos la hora aquí y vamos a hablar 15 minutos, pero Padre, muchas gracias. ¿Algo más que se nos haya pasado? A veces dicen los que vienen a la entrevista, ojalá me hagas las preguntas que traigo preparadas y yo me voy por otro lado, ¿no? Sí, ya vi. Yo me pasé la noche haciéndote preguntas y... Oye, No, ya muy las bien. Contestamos todas. No, pues gracias por seguir nuestra plática, que a lo mejor ni me di a entender, pero la idea es que Cristo esté presente en todas partes, que nuestra fe católica permee, se siembre y dé frutos donde quiera que estemos. No ser católicos solo de templo,
de celebraciones, que es obviamente valiosísimo, pero ser también católicos en la vida ordinaria, del ambiente ordinario. Eso busca nuestra comisión y ojalá los padres se animen también en sus parroquias a hacer más conciencia de esta pastoral de la cultura, que ya practican, porque ya generan cultura. Nomás un equipito que les esté ayudando a hacer conciencia y canalizar algunas otras iniciativas. Muchas gracias. Regularmente nuestros invitados sacerdotes hacen una pequeña oración y una bendición a los que nos están viendo, tanto en vivo, y una bendición que alcanza pues también para quienes con gusto la quieran recibir. Claro que sí. Pues le agradecemos al Señor que nos permite ser sus servidores, predicar su palabra, y en este tiempo de Cuaresma que podamos ir nosotros junto con nuestras comunidades caminando hacia la Pascua. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo nos acompañe siempre. Amén. Amén. Gracias. Pues muchas gracias, mucha suerte, nos veremos por allá en el encuentro, si no es que un poquito antes. Y bueno, gracias a todos los que nos siguieron, pues saben que estamos en el programa del Atrio. Aquí tenemos invitada una mosquita que se nos coló. Bueno, es el tercer invitado. Y bueno, estamos en el canal del Facebook, se llama El Atrio, búsquenlo por ahí. En el YouTube un poquito después subimos el video, también lo pueden ver si alguien lo quiere compartir. También se llama El Atrio. Y bueno, pues aquí estamos leyendo todos sus saludos después y sugerencias. Pues nos vemos en la próxima. Gracias, gracias, Padre Abel.